En mirada electoral, un punto importante que ha hecho la embajadora de los Estados Unidos y el llamado que le ha hecho tanto a los políticos, a los entes electorales, a los líderes del Congreso Nacional, el gobierno, las Fuerzas Armadas y a todos los demás que deben concentrarse inmediatamente en la preparación para las elecciones de noviembre. Ese es el mensaje, el último mensaje que está dejando la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. Vamos a analizar esta carta y vamos a analizar este mensaje fuerte que le está dando a el pueblo hondureño con dos analistas de mucho respeto. Vamos a saludar al analista político Luis León. Gracias por estar con nosotros. Y no sé si ya se conectó Kenneth Madrid. Ya vamos a ver en qué momento se conecta Kenneth Madrid, que me dijo que ya estaba en conexión. Vamos a darle la bienvenida a Luis León y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo analizamos este último mensaje que ha dado la embajadora de los Estados Unidos al decir que deben concentrarse inmediatamente en la preparación para las elecciones generales? Muy buen día, Jacqueline, un gusto saludarle. También saludar al auditorio de TSI. Yo creo que concordamos con la embajadora. Este ha sido un señalamiento que hemos venido planteando en los últimos días también. El hecho de que Honduras necesita que la institución electoral le dé las garantías necesarias de un proceso general confiable, creíble y sobre todo respetuoso de la voluntad del voto. En ese sentido, creo que es importante mencionar que el Consejo Electoral debería bajar su debate público de conflictividad hacia un debate interno de construcción de una ruta de trabajo que garantice que el proceso electoral va a salir de manera adecuada. En ese sentido, a mí me preocupan dos cosas iniciales. Primero, el hecho de que los consejeros deben de dejar de presentar públicamente sus diferencias en foros, en programas de radio, en redes sociales, y sentarse a llegar a los acuerdos mínimos que garanticen gobernanza del proceso electoral. Y segundo, que se resuelva esa conflictividad que hay entre el Consejo Electoral y las Fuerzas Armadas. Hay que tener en cuenta que uno es el responsable del proceso y el otro es el garante. Por ende, esa mancuerna deberá estar alineada para las elecciones generales y después de lo que vimos en las últimas semanas es necesario un diálogo franco, honesto y sobre todo que se asuman las responsabilidades de cada uno de ellos. Después de eso, toda la preparación. Digamos, no podemos volver a ir a elecciones generales sin capacitación, no podemos volver a ir a elecciones generales con contratos que no se cumplen, no podemos ir a elecciones generales con vacíos en la logística, que yo esperaría que se resuelva, pero eso se va a dar, Jacqueline, cuando los consejeros se sienten a construir la ruta de trabajo. Pero en ese tira y encoge que vemos, lo que nos generan es cierto nivel de desconfianza, dudas sobre el proceso, no sobre su capacidad, sino sobre el proceso, y que creo que es lo que debería haberse reflejado en un cronograma electoral que debería estar ajustado conforme a la realidad. Dentro de mes y medio nos llaman a elecciones generales, dentro de 3 meses y medio los partidos políticos están inscribiendo sus planillas, dentro de 4 meses inicia la campaña electoral. Por ende, no hay tiempo para estar generando conflictividad y dudas del proceso. Ok, entonces debe comenzar los consejeros. Ellos son las primeras figuras, pero también le hace un llamado a las Fuerzas Armadas, le hace un llamado a la embajadora, a el gobierno, al Congreso Nacional, entre otras instituciones. ¿Qué deben de hacer ellos para aportar, para estar preparados para estas elecciones generales? Mire, resulta que este proceso electoral, Jacqueline, dependerá de muchos actores. Primero, el mes de mayo, el Consejo Electoral presenta el presupuesto especial para elecciones. Dependerá de los diputados darle holgura al cronograma o apretarlo como lo han hecho en los últimos procesos. Es decir, deberían aprobarlo rápido. Una vez aprobado el presupuesto y publicado en la Gaceta, entra un actor que no teníamos antes. Quedó estipulado en la partida 440 de la Presidenta de la República que ahí están los fondos del Consejo Nacional Electoral para las elecciones, lo que significa que se requiere aprobación de la Presidenta para que los fondos sean desembolsados. Es decir, primero aprobemos el presupuesto y después veamos que la Presidenta agilice la disponibilidad de fondos. Esos son como los actores a priori que deben resolver
el estatus organizacional, financiero del Consejo Electoral. Pero de la mano de eso debe haber una planificación seria, un cronograma que ya no pueda ser trastocado, porque parte de los errores en primaria fue estar extendiendo plazos para que los partidos políticos cambiaran la foto del candidato, cambiaran al candidato, y eso puso presión de tiempo a las empresas que eran las 5 de la mañana, estaban imprimiendo el día de las elecciones. Entonces, primero debemos garantizarle los recursos y segundo, ellos deben garantizarnos una planificación certera, sin margen de error, porque con los tiempos que tenemos y en un proceso que básicamente hay que arrancar de cero, hay que volver a lanzar licitaciones para tecnologías, hay que volver a lanzar licitaciones para empresas impresoras, hay que volver a licitar las empresas que hacen las maletas que las hacen en México comúnmente, hay que volver a licitar las empresas que harán el transporte, entre un montón de temas. Entonces, para mí es rescatar lo que ya tenemos. Si tenemos un sistema tecnológico que funciona, es más fácil hacer una adenda de contrato que volver a realizar todo el proceso de contratación. Eso nos daría tiempo de capacitar a esos 18.800 miembros de junta receptora por partido político y no estar a la carrera otra vez haciendo manuales, otra vez aprobando manuales, otra vez evaluando empresas que al final, por lo que vimos técnicamente, la única empresa que puede manejar los dispositivos biométricos es la que está contratada. Por ende, es mejor hacer una adenda de contrato, ya tenemos los sistemas montados y podemos avanzar en otros vacíos. Ya para finalizar, llama mucho la atención la frase que la embajadora utiliza en su carta al decir que prácticamente se vale luchar por la democracia. ¿Qué nos quiere decir eso ella a nosotros? A ver, la democracia no precisamente son los procesos electorales. Esa es la expresión de ejercicio ciudadano de elegir y ejercicio político de ser electos. La democracia, Jacqueline, es cuando todos y todas somos iguales. Tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas responsabilidades y obligaciones. Donde el Estado nos ve con ojos igualitarios a todos, indistintamente nuestra posición económica, política o religiosa. En Honduras la democracia realmente es muy débil, pero partamos del principio de la democracia electoral. Yo dije en 2021 de que ese proceso era casi la última oportunidad para rescatar lo poco que nos queda de Honduras. Hoy en 2025 puedo decirlo, esta es la última. Si no hacemos las cosas bien, si no elegimos bien, si no conformamos un Congreso digno del pueblo hondureño, si no escogemos un gobernante o una gobernante capaz de poner los intereses del pueblo por encima de sus intereses personales o intereses de su partido político, Honduras va al fracaso. La multicrisis que vivimos ya no está para improvisar, está para tener en las sillas de decisiones a personas capaces de tomar esas decisiones, con carácter, con conocimiento, con entendimiento, que entiendan la gestión pública, el bienestar común. Pero nosotros seguimos enfrascados en un debate de partidos políticos, de ideologías de partidos políticos, y ya está demostrado, Jacqueline, los partidos políticos no son los que van a resolver los problemas del país. De ser así, después de 40 años de nueva democracia, nosotros deberíamos tener un país en vías de desarrollo, no estancado en la miseria como estamos en este momento. Bien, muchas gracias. Gracias al analista político Luis León por reaccionar a esta hora de la mañana. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por este análisis que ha hecho. Ojalá que sea escuchado por parte de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que serían los primeros llamados a hacer los cambios para poder prepararse para las elecciones generales.